hace 8 días y vamos a continuar un poquito acerca de este tema que aparentemente parece muy inocente y a veces nosotros como padres fomentamos este tipo de actividades en nuestros hijos sin darnos cuenta de las consecuencias de todo esto. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él esté en medio de nosotros. Señor, gracias por este precioso momento de adoración que tuvimos contigo. Gracias, Señor, porque este es un día de salvación, este es un día de tu presencia, este es un día de amor, este es un día en donde podemos dedicar, Señor, parte de la tarde para honrar y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, danos sabiduría para poder entender todo esto y permítenos, Señor, extender todo esto a toda la gente que conocemos y a la que no conocemos, Señor, pero que puede también estar en peligro de caer en todo esto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el daño del Halloween. Sin pecar de fanatismo, es necesario que revisemos los significados y las consecuencias que trae para nosotros, nuestras familias y la sociedad la celebración del Halloween. Son varios los aspectos que debemos estudiar, pero al menos aquí voy a tratar 3 de ellos. Halloween enfatiza la violencia y la muerte. El 6 de enero de 1988, en California, la conocida periodista Ann Landers escribió una columna titulada "Los padres deben de atacar la violencia". En ella se relataba el episodio en el que una maestra de 4º grado le pidió a sus estudiantes escribir un breve ensayo sobre lo que más les gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años expresaron que desearían matar a alguien ese día. Estas ideas los niños las han sacado de la televisión y Halloween está desestabilizando a nuestros niños con la glorificación de la violencia, la muerte, la mutilación y también la sangre. Considera por un momento las películas que pasan por televisión, por cine. Es una época en donde empiezan a pasar y a repetir películas y películas, empiezan a llenarse las salas cinematográficas de muchas películas que tienen que ver con brujería, con Halloween 13, Viernes 13 y todo ese tipo de cosas. En estas fechas, exponiendo el sadismo, la violencia sexual, el satanismo, la tortura, la mutilación y los más extraños asesinatos que llevan inconscientemente a nuestros niños a copiar esos comportamientos. Halloween enfatiza el horror y el miedo, lo oculto. Halloween es dañino porque atrae a las personas a lo oculto. Muchos niños son introducidos a prácticas ocultistas en las fiestas de Halloween y atraídos a lo oculto por el poder que le ofrece. Otros lo ven como el mayor significado de la rebelión contra los padres. Personas que nunca se involucrarían en prácticas ocultistas, en otro tiempo lo van a experimentar en fiestas de Halloween, con sesiones, tablas de ouija, levitación y otro tipo de rituales. Hace algunos años se detectaron instrumentos cortopunzantes en los dulces. Estadísticas reportan un incremento en las desapariciones de niños durante las fechas próximas a la celebración del Halloween. Los satanistas realizan sacrificios humanos en esa celebración. Halloween es un día siniestro con raíces ocultistas. Hasta ahí quiero llegar un momentito porque quiero decirle que la razón por la que Satanás, dentro de todos estos rituales, practica los sacrificios es una manera de burlarse del significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las maneras. El hombre, el ser humano, sí es un títere, el ser humano sí es un instrumento que usa Satanás para burlarse de todo lo que Dios ha hecho. Satanás se burla de la creación, Satanás utiliza la creación, le da figura diabólica, le da figura satánica para que entonces nosotros podamos creer en todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años en donde había los extremos de mucha gente que empezaba a decir que había una camioneta que era marca Ram y tenía un carnero en el cofre
Y mucha gente, muchos cristianos, se me olvidó el término, empezaron a satanizar esas camionetas. Inclusive empezaban a quitárselas a los automóviles cuando los veían, porque decían que el carnero era diabólico. Perdóname, pero el carnero no tiene la culpa de que el diablo lo haya usado. Las gallinas de color negro no tienen la culpa que Satanás las haya usado. En fin, tampoco la serpiente tenía la culpa de que Satanás se metiera en ella. Satanás utiliza toda la creación, incluyendo al hombre, para burlarse de la obra redentora de Dios, de la obra y de la creación de Dios. En un día que es un día, el Halloween, que honra a dioses falsos, a demonios y sobre todo a Satanás. A los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra revelada de Dios, esta nos dice, vámonos por favor todos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y fíjate lo que dice el versículo 11 de Efesios capítulo 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A veces nosotros como cristianos tomamos actitudes muy pasivas en este tipo de cosas. Lo único que hacemos nosotros es no abrirle la puerta a los niños cuando van a tocar a nuestras casas. Nos reunimos en casa y esa noche no hacemos otra cosa más que ignorar un hecho que es real. Es un momento en el que en muchos países, no solamente en México, no solamente en tu colonia, sino en muchos países se está practicando de una manera clara y abierta el satanismo, el ocultismo, la brujería, la adoración a Satanás. Y a veces nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante, utilizamos a nuestros hijos también para este tipo de rituales. Les tomamos la foto, participamos con ellos en la escuela, a veces hasta organizamos. Pero a veces cuando nos enteramos de que todo esto es malo, renunciamos a ello, rompemos a ello, pero ahí nos quedamos, no hacemos nada en contra de ello. Y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11 que nosotros reprendamos ese tipo de actividades. Es un momento en el que nosotros debemos ponernos a hacer guerra espiritual. Es como cristianos de levantarnos todo el pueblo de Dios en todos los lugares y empezar a hacer guerra en contra de Satanás por este tipo de cosas. Que cuando tocan en tu casa, compra los folletos que tenemos aquí, regálaselo a los niños. Que llega un niño y dile, mira, no te doy un dulce, pero dáselo a tu mamá, léelo junto con tu mamá. Es un regalo de parte de Dios para tu vida. Y tal vez el niño a la vuelta lo tire, pero ya no es responsabilidad tuya. Pero el que nosotros no estemos haciendo absolutamente nada, también nos hace igual de comprometidos y de responsables de las consecuencias. Y es muy importante que nosotros entendamos que debemos de hacer algo en contra de esta celebración. En Halloween, la mayoría de los que practican la brujería participan en un ritual llamado bajando la luna. En este ritual, según ellos, la bruja principal de la convención se convierte en un canal para la diosa luna. Las brujas y los satanistas son, por supuesto, una pequeña minoría. En esta zona, estas brujas están colocadas en regiones y son regiones que abarcan varias ciudades o varios estados. En el caso de nosotros, lo que es Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Ecatepec y todo lo que es hacia las pirámides, en Otumba es el centro ritual en donde se hacen los sacrificios no solamente de animales,